Déjenme que comparta la pantalla. Bueno. A ver. Ahí está. Voy a tener que cerrar esto porque para que ustedes puedan ver bien, pero bueno. Vamos a cerrarlo y cualquier cosa, Agustín, me chifles y paro, ¿sí? O sea, las preguntas que tengan, por favor, las escriben Dale, o me lo dicen, dale. y Agustín, vos me hacés y me frenan, y sigo. Bueno, vamos a ver ahora algunas nociones de tránsito, ¿sí? Ustedes quiero que primero que vean esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla, la están viendo, espero, donde se observa en este caso por lo que se puede ver, puede ser el acceso a una ciudad, una megalópolis o una metrópolis, donde se observan distintos carriles, tanto de un lado como del otro, donde se pueden observar, fíjense, los distintos vehículos, donde esta imagen no lo muestra, pero también hay una clasificación en función o por qué carril puede ir qué tránsito. Fíjense como acá hay 3 carriles que están destinados a que los vehículos giren, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me va a llevar a mí como diseñador vial a decidir si voy a hacer esto que estamos viendo en pantalla, o si voy a hacer una autovía, más o menos lo que veníamos hablando, o voy a hacer una ruta, o no voy a hacer nada, o voy a tener que mejorar algo ya existente, o de repente me encuentro con que tengo mucho tráfico de índole pesado, entonces no me queda otra que capaz que diseñar alguna vía alternativa para ellos, ¿sí? Bueno, todo eso se engloba en el estudio del tránsito y del transporte. Básicamente en muy pocas filminas, porque esto es una ciencia, una de las ciencias más importantes que aplican en lo que es el diseño vial. En breves palabras voy a tratar de resumir y que ustedes tengan herramientas básicas. De esto nosotros, otros años, a lo mismo que intersecciones, sabemos dar un trabajo práctico, pero no sé si si este año lo vamos a dar o no. Tengo que preguntarle a Daniel y vemos. En tal caso, se los voy a mostrar por las dudas, para que ustedes luego puedan hacerlo si es que llega Daniel a decir qué hay que hacer. Seguimos. El transporte carretero. Hay 4 temas que vamos a ver ahora a continuación. Primero, las premisas básicas del diseño vial. Segundo, algunos conceptos básicos que todos tenemos que manejar para poder estar hablando de lo mismo, ¿sí? Y que todos entendamos, estemos en la misma línea. Después vamos a ver los elementos del sistema vial desde el punto de vista del tránsito. Y finalmente, que fue lo que ya les adelanté un poco, la clasificación de los caminos en función del control de accesos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las premisas básicas del diseño vial? Esto es pregunta de examen generalmente, ¿eh? Así que grábenselo. Primero que tiene que cumplir es seguridad, es decir, cumplir con todos los requerimientos que las normativas exigen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí dice, visibilidad de frenado. Esto es de que a la velocidad directriz que está diseñado, yo tengo que tener la velocidad suficiente, ya lo van a ver mejor con el ingeniero Marcus y eso en otras clases, y cómo se calcula, la velocidad suficiente o la capacidad de tiempo suficiente para poder reaccionar, frenar y no chocarme con el del frente o tener la posibilidad de sobrevivir en ese caso o de no tener algún accidente. De sobrepaso, tener una visibilidad correcta. Si yo, por ejemplo, que está prohibido hacer un sobrepaso en una curva, por ejemplo, porque yo no tengo la visibilidad del otro lado que me permita a mí garantizar que voy a tener el tiempo suficiente para poder adelantar al vehículo, ¿sí? A algunos les va a parecer cosas obvias lo que estoy diciendo, pero hay muchas, yo no sé cuántos, pero hay muchos de ustedes, estoy seguro, que nunca manejaron, nunca condujeron un vehículo. Y como tal, ustedes, los que ya conocen y manejan un vehículo, saben que esto es básico, ¿sí? Pero para los que no, lo primero que tenemos que hacer es justamente tomar en cuenta todos estos requerimientos, porque son básicos para poder trabajar el diseño. Bueno, ya es la hora de los aplausos, acá al fuera. Ah, pues son las 9 ya. Bueno, sigo. Asegurar un confort adecuado. ¿Qué quiere decir confort? Yo puedo tener todos los requerimientos de seguridad que a mí me sirvan, pero yo necesito que el transitar por esa ruta, por ese camino,
no me destruya. Se lo digo así, básicamente, destruye desde el punto de vista de cansancio físico y mental, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar unos ejemplos de ello. Y luego una apariencia estética apropiada, ¿sí? Acá les voy a recordar un poco lo que los que no conocen la anécdota, se las cuento, con el dique San Roque. Los que la conocen ya la saben. El dique San Roque, el nuevo paredón que ustedes están viendo ahora, que ya no es nuevo porque tiene 100 años, pero antes había otro más viejo, que está todavía, cuando hay una bajante, todavía se puede observar, y se alimentó en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una locura porque se lo veía frágil, porque se iba a caer y se iba a inundar la ciudad. Hubo ahí también mucho lobby. Metieron preso al ingeniero Casafú, al ingeniero Galemacé, todo porque al final decían que se iba a caer y tuvieron que construyeron otro dique después, porque quizá no tenía una apariencia estética de robustez en ese momento, y fíjense como al día de hoy todavía el otro paredón sigue estando. Lo han querido demoler con dinamita, no han podido. O sea que puede ser muy bueno desde el punto de vista estructural, pero me tiene que a mí dar una apariencia estética propia. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan verlo con más claridad. A ver este camino, chicos. ¿Qué les parece? Yo sobreentiendo la respuesta, generalmente, pero no da mucha apariencia de seguridad este camino. O sea, yo no me animaría ahí a manejar. Esta ruta es muy conocida, es una ruta que le llaman la ruta de la muerte en Bolivia, que yo no sé si ahora iban a hacer una alternativa más apropiada, pero el que quiere ir por ahí sabe que existe alta chance que caiga al barranco y se muere, ¿sí? Entonces, salvo que alguno me ponga en el chat, que no lo voy a revisar, pero que me ponga que seguro no lo muestra, ¿sí? Bueno. No tiene banquina, no tiene nada. No tiene No medio de tiene seguridad nada. de nada. Hasta Dice que Daniela, sí están haciendo una alternativa. Sí, digamos, digamos, hay cosas que se han hecho, es como los caminos que nosotros tenemos de las altas cumbres, de los puentes colgantes. Evidentemente que hace años se han hecho caminos, como te dije en la primera clase, con otros conceptos, con otras ideas, en los cuales, bueno, y tampoco otro tránsito de otro tipo de vehículos. Los vehículos ahora son de mayor porte, son más grandes que los vehículos de antes. Entonces, esto es todo evolución, ¿está? Todo evolución. Y bueno, las rutas también las tenemos que evolucionar. estoy tratando de ocultar esto. Bueno, no importa. Seguimos. ¿Les parece a ustedes que transitar esta ruta a ustedes les va a generar confort? Otra pregunta, ¿sí? Yo soy un conductor que viene ya de varias horas de manejo y de repente tengo que atravesar esto. Y encima atrás se me aparece un camión, o mejor dicho, adelante. Entonces no tengo buena visibilidad. Y yo encima, fíjense, las curvas tengo que frenar a menos de 20, tengo que hacerlo muy despacio. Y ahí bajo, y sigo, y lo nuevo acá. Y después acá subió un poco, fíjense, y después acá abajo, sí. Bueno, no da mucha apariencia de confort al manejar esto, ¿sí? Esto, evidentemente, esta ruta que está planteada, que no es esta, pero hay una que es muy conocida, que es el Paso Internacional Los Caracoles, el que ha ido a Chile a través de la vía de Mendoza, la hora transita, pero son circunstancias excepcionales, muy excepcionales, cuando no queda otra. Y en más, en muchos casos, siempre el diseño general larga por ser un túnel y después por cuestiones económicas o porque no se puede, terminamos haciendo esto, ¿sí? No da mucho confort, pero noten que es un tramo corto. Ahora, si ustedes me dicen que es esto y después tengo otras curvas contra curvas, no ayuda, ¿sí? Entonces, una premisa importante es mantener el confort. Sí. Martín, fíjate Sí. vos que vuelve un segundo, fíjate vos que en este trazado, cuando llega a la curva que está en 180 grados, digamos, justamente en esa, se aleja un poquito digamos, de las vías, una respecto a la otra, que son casi paralelas a metros antes, se aleja y se abre un poquito para generar radio de giro. En las que están en el fondo, claro, esa con Acá respecto se a ve la que más. está arriba, esa con respecto Es a la que está decir, arriba, el la anterior, ancho, Martín, la sí, que está más acá. arriba, Acá se Martín. ve, mira. Esa con respecto, claro, ahí se alejan un poco. Y si ahora te vas Acá. hasta el fondo de la... No, Ah, sería, a ver,
Primer curva, segunda, tercera, cuarta, la quinta curva. Por acá. La, la- la anterior. Acá. Si vos te fijas ahí, se nota como que se abre hacia la izquierda. Exactamente. Exacto. Eso que se abre es también para generar el radio de giro. Si no, no tiene radio de giro los vehículos, no el auto. Los camiones necesitan un determinado radio de giro para doblar, a pesar de que están a 20 kilómetros por hora, necesitan un radio de giro y con respecto a que hacen estas cosas. ¿Está? Entonces, los radios de giros Exactamente. mínimos deben ser contemplados para los vehículos de mayor dimensión. Y eso es lo que han hecho acá. No Que solamente siempre. no solamente han armado o han podido con mayor desarrollo, ¿por qué está hecho esto así? Y porque para pasar de la montaña que está arriba a la que está abajo, han tenido que generar mucho desarrollo para poder tener una pendiente menor al 10%, menor al 10, 12%. ¿Está? Porque si no, porque si uno quiere bajarlo de forma recta, desde arriba hasta abajo, evidentemente que la pendiente es enorme. Entonces, genero desarrollo, genero curvas, genero desarrollo para suplir esa diferencia de altura con mayor desarrollo. Y ahora, las curvas deben cumplir con las condiciones mínimas para que pueda doblar un vehículo. Y no se me pase. Es más, normalmente esas curvas deben tener también un sobreancho. ¿Por qué? Porque el vehículo no solo al girar necesita radio, sino que también la parte trasera de las ruedas, porque Claro. gira la parte delantera y la parte trasera arrastra, invade la zona invade el sobreancho. Y si no tiene sobreancho, el cambio normalmente pasa una parte de 40 o 50 centímetros y el otro carril, para que la parte trasera no quede descalzada o no quede en banquina si la banquina no es buena. Eso se hace y normalmente se hacen los sobreanchos justamente por eso, porque la parte trasera del vehículo no sigue la trayectoria de la parte delantera, sino que arrastra y normalmente no toma parte de la banquina o la parte de sobreancho que nosotros hacemos. Exactamente. Eso se llama, eso que el ingeniero dice, se llama sobreancho. Y si no, lo tendrían que ver con Alberto, pero si no, de últimas, después se los mostramos nosotros. Nosotros no lo exigimos en el trabajo práctico integrador, sí exigimos el cálculo de la curva, pero les vamos a mostrar cómo se calcula. ¿Sí? Es un ancho extra que se le coloca tras el camino en ese sector a los fines de que el vehículo se mantenga siempre en el mismo carril, no invada otro carril. ¿Sí? Perdón. Sí. Después, fíjense, y acá sería una pregunta interesante. Acá se aplica el concepto de confort. ¿Qué les parecería a ustedes? Al menos a los dos interlocutores que tengo, digamos. El confort es algo subjetivo. Yo hasta ahora vengo hablando de una premisa, y es de que el conductor necesita transitar unos largos trayectos con una velocidad adecuada, porque se busca con el menor tiempo posible, etc. Pero ¿cuál es el concepto de confort para, por ejemplo, un corredor de rally? Acá es otro el concepto. Acá el confort va a estar dado justamente por un camino que pueda desarrollar muchas velocidades, que sea relativamente seguro para el conductor, pero que además me permite tener estos saltos, tener vados. Entonces, el confort no siempre es eso que siempre venimos hablando, sino que también tiene que ver mucho con lo subjetivo, ¿sí? Pero, por supuesto, en el diseño vial convencional que todos vamos, o sea, que vamos a aprender, y si alguno se dedica a esto, lo va a aplicar, va a ser el otro tipo. El relacionado a las vías de comunicación más seguras o más usadas, y no las que son de este deporte. Pero es algo aplicable. Bien, fíjense esta imagen. Esta imagen tiene muchos problemas, esta ruta. Y es interesante notarla como no cumple ninguna de las tres premisas de confort, de seguridad que le estamos mostrando, ¿sí? Y de estética, por supuesto. Primero, pendiente pronunciada. ¿Qué les parece? Rápidamente, en pocas palabras, más del 10% a lo mejor. Es probable. En una ruta, que es una ruta con un alto porcentaje de camiones, ¿sí? Entonces, tenemos, fíjese, primero que nada, está mal la línea, lo que es la señalización, la demarcación horizontal, ¿sí? Porque esta línea no es la correcta. Segundo, que fíjense que no tenemos banquinas, o sea que si llega a ocurrir algo,
Se quedan en medio de la ruta y sonamos el cable. Tercero, noten lo que ocurre aquí. Esto es propio de este tipo de cuando veamos curvas verticales lo vamos a ver mejor. El efecto de zambullida que se produce. De repente yo no puedo ver nada del que viene allí, ¿sí? ¿Cuántos accidentes ocurren porque una persona se tira a adelantar a este camioncito de acá, esta traffic, y se encuentra con otro vehículo ahí y choca? Entonces, esta no cumple con ninguna de las tres premisas que estamos nombrando. Martín, Más allá, sí, no, dale. en ese sentido, no veo la línea doble discontinua en ninguna parte para que no cruces, porque justamente la línea es continua. Hay líneas discontinuas que diríamos que me permite adelantar. No veo, No está. no, no alcanzo a utilizar la doble línea amarilla, o por lo menos la línea amarilla de este carril, del carril de derecha, el carril ascendente, para decir justamente, no pase, no lo estoy divisando. Lo que sí No, está mal dibujado, está mal sí, hecho. lo que sí diviso es un desagüe que está a mano derecha, eso que está ahí, es un desagüe hacia que viene, digamos, el agua que viene por la cuneta deriva Se ahí, observa, fíjense, la en la pendiente casa transversal también, que tiene, exactamente. como el agua va hasta ese punto, viene así, y fíjense el cursor, cómo va, y cae hasta allí. Supongo que de este lado tendremos otro, por este sector, otro desagüe que hace que se evacúe. Esta parte, este punto en particular, debe ser un punto medio entre dos pendientes, Es la que va a parte más hacer que baja, la parte más baja, exactamente. es la Estoy parte más seguro baja. que del lado de atrás, digamos, del que viene sacando esta foto, se va a encontrar seguramente con eso. Hay una pregunta muy interesante que hizo un compañero. ¿Quién se hace cargo de un accidente en ese caso? Que uno lo quiere sobre el otro, que está en la línea discontinua. El dueño de la ruta, Claro. Oh, ahí está. el dueño de la ruta, ¿Quién se quien, hace digamos, cargo? Sí, sí. a ver, em, si la ruta es provincial, debería de la provincia que sea, y si no, debería de la nación. El tema está en que cuando uno tuvo el accidente, puede pasar muchas cosas. Cuando uno tuvo un accidente, eh, no hay, digamos, viste que viene la gente de seguridad vial y saca fotos y analiza todo lo demás. Hay un poco de imprudencia propia y un poco de, digamos, de falta de señalización en este caso, si hubo un accidente ahí. ¿Por qué lo digo de las dos formas? A ver, si bien no está señalizado la doble línea amarilla, pero si vos no ves, vos te das cuenta que no podés pasar. Si vos conoces las leyes de tránsito, no sabés que no podés pasar. ¿Está? Por más que no esté la señalización. Entonces empezamos en una disyuntiva. Pero en principio, la prima fácil es el que tiene, digamos, el dueño de la vía, ¿sí? Pero, digamos, si vos no ves y sabes que no te da la distancia para poder pasar el vehículo, no podés pasar. Digamos que entra en una especie de sentido común también. Vos ves una velocidad y tenés un vehículo y vos bueno, tengo que pasarme del otro lado y volver. No podés pasar. Digamos, entra el sentido común, aplicar el sentido común. Es una legislación bastante... Tendría que ser un especialista digamos, de la parte legislativa. Pero en principio el dueño de la ruta es el que tiene el problema, digamos. Y en ese El tema sentido, es que cuando la mayoría de las veces el Estado, siempre hay una cadena de responsabilidades que generalmente no son tan... yo no puedo, es rara vez vas a ver a un ingeniero preso porque haya habido un accidente no, porque es está mal hecha la una cuestión señalización. monetaria, lo que se busca es una cuestión monetaria. Es que siempre es así. Para eso está la industria del seguro, que es muy, muy prolífica en esos casos. Para eso está la industria del juicio del Estado, que también es muy prolífica en esos casos. Hay un montón de cosas y la verdad es que la cantidad, la cantidad de dinero que fluye por la desidia, por la falta de mantenimiento, por la falta de buenas inspecciones y control, es increíble, sobre todo en nuestro país. Pero Bien, bueno, la ahí idea hay es que un nosotros chico, no hagamos eso. La idea es que nosotros mira, seamos buenos ingenieros. mira Martín, ¿cómo se llama? Fabricio Gazzoni me ganó de mano, digamos. Dice Yo acá, no puedo ver no los sé si datos. alguno fue a Misiones a la hora de manejar acá las pendientes de la ruta. Bien, ¿qué sucede en Misiones? Me ha tocado ir de acompañante en Misiones y en Ahí el está. año 94, posiblemente algo haya cambiado, creería que no. Bueno,
es tal cual vos lo decís, Fabricio. Tenés pendientes muy pronunciadas, muy seguidas. Son muchas pendientes en un camino sinuoso No vertical. puedo ver. ¿Qué, No importa. qué sucede? Primero que tenemos la línea de Mercosur, en donde los camiones, sobre todo, van vacíos normalmente o con poca carga hacia Brasil y vuelven llenos. En ese sentido, ¿qué me tocó? Número 12 en su momento, venía una velocidad de 130 km por hora en bajada, y dos vehículos, dos camiones que venían de color naranja, hasta el día de hoy me acuerdo. Uno nos pasó por el carril de tramo contrario, de dirección de sentido contrario, y el otro nos pasó por la banquina. O sea, los dos camiones nos pasaron en el mismo momento y nosotros veníamos 130. Es decir, que para que nos pasen esos camiones, deben haber estado 150, 170 kilómetros por hora. ¿Por qué dañan esa velocidad y por qué no pararon? ¿Y por qué hicieron semejante, digamos, ¿cómo lo digo de forma tranquila? De incoherencia, digamos. Simplemente sí. Sí, digamos, no cumple con ninguna norma. Porque cuando llegan arriba, tienen en algunos casos, no solamente ponen segunda y empiezan a andar en 40 km por hora, sino que ponen la primera baja y empiezan a andar en 20 km por hora. Y ahora entramos en lo que le exigimos nosotros a los camioneros. ¿Quién? Y los dueños. ¿Quiénes? Y los que cobran. ¿Qué les exigen? Y que tienen que llegar a una hora y del otro lado. Pasa con los colectiveros, pasa con los... Entonces, ¿por qué incumple la norma de seguridad? Y porque quizás no llega del otro lado, y no llega, tiene multa, y no llega, no le pagan, y no llega, pierde el día, etc, etc, etc. Entonces entramos todos en, si yo cumplo todas las normas de seguridad, pero por el otro lado me exigen tales cosas. Entonces es como que si bien yo le echaría la culpa al 100% al conductor, el que es conductor dice, bueno, está bien, todo hermoso, vos lo ves de afuera, pero ahora ponete en mi lugar, ¿cómo hago para cumplir con todas estas condiciones que me imponen a mí? Es muy difícil, pero nosotros tenemos que cumplir con las condiciones de seguridad, y por eso, bueno, lo que dije anteriormente, el 100% de la culpa la tiene el camionero. Después me tocó en otra ruta, de vuelta de Santa Fe a Córdoba, en donde dos camioneros en este caso empezaron en una ruta convencional, no una autopista, no una autovía, digamos, de pendientes normales, con visibilidad accesible, con visibilidad normal, sin lluvia, día soleado, media mañana, porque venían despacio, los camiones empezaron a pasar a vehículos. Y se empezó a notar desde la otra mano que todos los vehículos que venían de la otra mano, que no eran camiones ni colectivos, se empezaron todos a tirar a la banquina. Y esto, ¿cómo, digamos, qué pasó? O sea, supuestamente este camionero, para pasar a los 4 o 5 vehículos, adelante el primero en un camión, dijo, yo paso y los demás que se tiran a un lado. Así hizo. Y todos los demás vehículos, veían la tierra, que estaban todos en la máquina, y todos los vehículos que venían de frente se tiraron todos, porque no querían chocar, se tiraron todos a la máquina. Entonces tenemos casos extremos, digamos, de esta falta de seguridad o falta de conciencia a la hora del manejo, y después producimos accidentes. Les comento estos casos porque los viví yo, y así pueden ser innumerables casos en los cuales, por querer ganar 5 minutos, 10 minutos, ponemos en riesgo no solamente nuestra vida, sino también ponemos en riesgo la vida de las demás personas que transitan de forma normal y tranquila y quizás cumplen con todas las condiciones de seguridad. Bueno, ¿Está? todos esos ejemplos que ustedes están dando, chicos, son válidos. Van a encontrar un montón de excepciones. Y ya ustedes saben que muchas veces pueden hacer el mejor diseño del mundo, pero se tienen que, sobre todo cuando es obra pública, se tienen que ajustar a la cuestión política. Y ahí también encuentra en función la ética profesional, ¿sí? Nosotros tenemos que ser constantes, estar seguros de lo que hemos hecho. Y cuando vamos a firmar un proyecto, cuando vamos a firmar un trabajo, tenemos que estar seguros y tenemos que estar siendo éticos y profesionales, ¿sí? Muchas veces eso no ocurre y se habilita a la construcción y a la puesta en marcha de algo que no está adecuadamente diseñado. Por eso es que quiero remarcar que en el diseño vial nosotros tenemos que tener en cuenta un montón de factores y que permita que
tengamos la menor cantidad de variables que puedan afectar al conductor o al buen transitar del conductor, ¿sí? Hay un montón de factores que influyen. Ya ahora más adelante se lo vamos a seguir mostrando, ¿sí? Un comentario que acá hace, y sigo con las filminas. Fabrizio, tenés razón, en realidad lo que se tiene que hacer en un camino de montaña es procurar usar lo menos cantidad de veces el freno posible, se baja con las marchas, que es lo que se dice, pero no siempre es posible, en fin. Eso tiene mucho que ver con una cuestión de saber manejar. Cualquiera que ha ido a las sierras en verano y se ha encontrado con gente de otras provincias se ha dado cuenta que sí. Bueno, Agustín, vos me avisas y seguimos con otra Sí, sesión. aviso para que cuando Somos, se le corte de golpe, ¿cuántos digamos, somos 65 ahora. Quiero ver a los 65 en no más 3 minutos después. Así yo largo, ¿sí? Bueno, sigo con una filmina Sí, más. Martín, Fíjense, cuánto estética, faltaría, chicos. Martín? No, nos queda una media hora, más o menos. No, O sea, una sesión más. ¿Sí? dale. Bueno, resumo. Acá también, ¿ustedes consideren que hay estética acá? No, no hay una cuestión, no hay nada acá, ¿sí? Esta ruta básica hay que repavimentarla y construirla de nuevo, no tiene nada, lo sumo también cortado el pasto de la banquina, pero nada más. Y a mí me gusta porque lo han, al bache, y ahí se ve el tamaño del bache con la taza, ¿sí? No tiene Seguimos. demarcación horizontal. No hay No hay nada. nada. Esta ruta es una ruta principal de una provincia muy importante de nuestro país. Pero bueno. En cambio, noten, fíjense usted acá en esta filmina, el contraste entre dos. Acá tenemos una cuestión y acá tenemos otra cuestión. Fíjense cómo cambia en la cuestión estética a la seguridad, ¿sí? Fíjense cómo aquí, por ejemplo, no tenemos señalización horizontal. Tenemos simplemente separado por este pequeño divisor. Está bien que es una obra de construcción, pero igual no se están cumpliendo muchas normativas referidas a lo que es bandera, lo que es dispositivos de seguridad en los costados. No tenemos muy poca señalización, no hay carteles en los costados, nada. En cambio, veamos acá a la izquierda cómo tenemos un pavimento muy adecuado, quizá la pendiente no se nota mucho, a lo mejor habría que ver, la pendiente transversal me refiero, acá no sé si se está bien, no se puede distinguir bien lo que es el peralte, pero fíjense cómo tenemos una buena estética, el conductor se siente seguro en un carril que tiene un espacio que está bien demarcado, con unos carteles que están bien ubicados, quizá el tamaño ahí habría que ver si están adecuados. La estética es muy importante a la hora de conducir, ¿sí? Porque da sensación de seguridad, hace al camino, ¿sí? Uno llega menos cansado. Bueno, vamos a hablar de ¿qué me baso yo o de dónde saco yo información para hablar del tránsito? Datos importantísimos para decidir si yo voy a hacer una ruta, una autopista, un camino, no tengo que hacer nada, o qué voy a unir, etc. Primero que nada, los censos existentes, ¿sí? ¿Qué es un censo? Básicamente es un evento que se produce generalmente en un instituto que sea de estadísticas con el fin justamente de poder armar una estadística apropiada de algo en particular. Existe, por ejemplo, los censos nacionales, no sé si este año se va a hacer, pero en este caso en particular, los censos de tránsito los realizan en general las reparticiones públicas, nacionales, provinciales, municipios, y hoy en día hay que agregar una cuarta categoría que son también las empresas de sociedad del Estado. Léase Camino de las Sierras, por ejemplo. Después otro concepto que vamos a ver ahora es del tránsito medio diario anual. No sé si quieren que frenemos rápidamente y cambiamos, porque quedan 4 Digo, minutos. el Cambiamos y concepto, hacemos... amplio un poquito más el concepto de censo. Cuando uno se hace un censo es que quiere hacer un conteo, un recuento de una especie, de algo. Y eso se hace en una cierta cantidad de tiempo, digamos, que está estipulado, que está tabulado. A eso nos referimos con censo. El querer contar algo en una cantidad de tiempo para un objetivo. Lo estoy ampliando un poquito más a lo que puede ser un censo demográfico, un censo vial. ¿Está? Bien. El tránsito medio diario anual, que ahora en la próxima sesión les voy a explicar qué es, que es básicamente también análisis de la variación estacional. Tercer punto, la composición del tráfico. ¿Qué tenemos? Tránsito liviano, tránsito pesado, tenemos muchos vehículos, tenemos muchos peatones, para diferentes años, hacemos un análisis de variación temporal. Y luego, y no menos importante, la tasa de crecimiento, porque esta obra nosotros no la vamos a hacer para un tránsito actual,
sino que tenemos que pensarla para la vida útil de la obra, que es de 20 a 25 años. Esa ruta tiene que ser funcional y cumplir siempre las 3 premisas básicas de diseño en el tiempo igual a 0, en t igual a 0 y en t igual a 25. ¿Sí? Y eso es muy importante. Bueno, cambiemos de sesión y seguimos. Dale, ahí te las paso. Bueno.